Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Experiencias que vale la pena conocer. Mi nombre es Carlos Cornejo y es un gusto estar con ustedes. Hoy en Experiencias que vale la pena conocer, como lo hacemos cada día que nos enfrentamos al programa, lo que intentamos es llevarles a ustedes la posibilidad de analizar un caso exitoso donde un alcalde o una alcaldesa pudieron, con pocos recursos, pero con mirada multisectorial o con mirada de desarrollo territorial, o incluso pensando en pequeños emprendimientos económicos para generar mayores ingresos en la población, conseguir impactar finalmente en los altos números de incidencia en anemia y en desnutrición crónica. En los programas anteriores les hemos contado experiencias fabulosas que además han sido medidas y han sido evaluadas con unos números que evidencian y demuestran esto que les estoy comentando. Anemias del 80, 85, 90%, que luego de 4 o 5 años podían bajar a niveles de 20 o 25%. ¿Cuáles fueron los milagros que obraron ahí? Bueno, tiene que ver muy poco con milagros y con mucho trabajo y con mucha decisión política y con mucha mirada dedicada al trabajo con la población local. En ese mismo sentido, hoy vamos a hablar de Corca, en Cusco, una experiencia que fue liderada por su alcalde, David Quispe. El alcalde David Quispe, cuando inicia su gestión en el año 2011, fíjense ustedes, Corca era el cuarto distrito más pobre de todo el Perú. O sea, de los 1.800 y pico de distritos que hay en nuestro país, Corca era el cuarto más pobre. Y con esas condiciones, y asumiendo la dirección del gobierno local, la gestión del gobierno local, puso manos a la obra. Y lo decidió hacer, además, realizando un estudio para conocer la capacidad productiva de la población. Su mirada, digamos, que por supuesto era de atención multisectorial, esta vez quiso darle otro enfoque, el de la parte más productiva. Y en ese sentido encontró que al inicio de su gestión una familia de Corca ganaba en promedio 35 soles al mes. Con esos ingresos y con las condiciones de salud y las condiciones alimentarias de la zona, no había forma de enfrentar la anemia. La situación era absolutamente compleja. Bueno, estableció estrategias de intervención llamadas comunidades con familias saludables, seguras y productivas. Pensó en salud ligada a seguridad alimentaria y a desarrollo productivo. Estas tres patas de un solo trípode generaron impactos tremendos en Corca. Pasó de tener de cada 10 chicos, de cada 10, 8,6 en Corca tenían anemia. Bueno, redujo a menos del 20%. Y lo hizo con este esfuerzo que les estamos contando. Quiero contarles más detalles y seguramente nuestra invitada de hoy, que se las voy a presentar en un instante, nos va a ayudar a entender cómo operó Corca, cuáles fueron las cosas que se hicieron bien, y además vamos a averiguar si hay capacidad de replicar esas mismas acciones para que en otros distritos donde la pobreza es tan grande en nuestro país se pueda aplicar una estrategia como esta. Quiero invitarlos a que nos sigan siempre, a que estén con nosotros en UCI, en el 11.3 de la TDT. Quiero invitarlos también a que nos acompañen en Salgalú Televisión, a través de sus redes sociales. Estamos ahí todas las semanas, llevándoles experiencias que vale la pena conocer. Vámonos a la pausa, una pausa breve, para recibir ya a nuestra invitada, con quien vamos a poder conversar y además escuchar al alcalde Quispe y a cómo trabajó y cómo consiguió los números de los que estamos hablando. Quédense con nosotros, no se vayan. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Qué bueno que se han quedado con nosotros en experiencias que vale la pena conocer, porque quiero presentarles ya a nuestra invitada. Con ella vamos a analizar lo trabajado en Corca por el alcalde David Quispe.
Está con nosotros la doctora Fabiola Jiménez, ella es CEO de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición y además es jefa de la carrera de nutrición de la Universidad Científica del Sur. Fabiola, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sí. Creo que nos toca analizar una de las experiencias más exitosas en nuestro país, Carlos, ¿no? Entonces creo que hay muchas lecciones que tenemos que nosotros poner bien en blanco y negro esta mañana, ¿no? Pienso lo mismo, Fabiola, pero te propongo algo. Escuchemos al alcalde Quispe y usemos su discurso como insumo para una conversación que quiero conversar y tener contigo. Adelante con la imagen y el video del alcalde. Muy buenos días, estimados amigos y amigas de todo el Perú. Primero quiero agradecer la invitación que nos ha hecho Salgalú TV para poder contar un poco las experiencias que vale la pena conocer. En esta oportunidad, como alcalde de la Municipalidad Distrital de Jorca, de la provincia del Cusco, tengo que partir diciendo que al asumir nosotros nuestra gestión el año 2011, nos hicimos cargo de la municipalidad que estaba declarado en extrema pobreza, pero dirán, ¿en qué extremo? Éramos el cuarto distrito más pobre de todo el país. Primero porque éramos un distrito de características rurales con muy pocos recursos desde la municipalidad y también no se impulsaba obviamente el desarrollo como se deseaba. Pero nuestra población en ese momento a lo que se dedicaba básicamente era a una agricultura de secano, quiere decir que solo se cultiva en época de lluvias, y también a una ganadería que estaba mucho más al pastoreo en torno a lo que es el ganado vacuno y el ovino. Y nuestros terrenos agrícolas, pues la capacidad productiva era mínima. Y cuando uno visita el territorio y empieza a decir cómo está el tema de saneamiento básico, más del 84% de nuestra población no contaba con agua potable o con agua clorada, no contaba con un sistema de disposición de excretas, tampoco se contaba con el tema del manejo de residuos sólidos y menos con viviendas saludables, con un confort que le pueda dar condiciones de habitabilidad a la población. En ese sentido, nuestro territorio era dependiente alimentariamente del más del 80%. Quiere decir que todo lo que consumía lo compraban en un 80% y solo producían el 20%. Entonces, bajo estas condiciones, donde la agricultura no genera muchos ingresos, porque la agricultura a campo abierto es de altísimo riesgo, porque cae granizadas, heladas y una serie de situaciones que hacen pues que los cultivos sean muy vulnerables. En el tema de desnutrición crónica infantil teníamos el 76% de toda nuestra población niñez, y en el tema de lo que es anemia era mucho más grave, que era el 84.6%. Entonces nosotros dijimos, ¿y entonces por qué se está dando estas cosas? Miramos obviamente saneamiento, como ya lo expliqué, y el tema de seguridad alimentaria, y vimos que solo consumíamos mayor cantidad de carbohidratos y eso solo representa el 20%. Y ahí viene y decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esta situación? Y es a través de una línea de base en el que dijimos, tenemos que sincerar completamente los datos. Cuánto de población tenemos por cada una de nuestras comunidades, los caseríos, los anexos que tenemos, cuánto de población de niños, de adultos tenemos, adultos mayores, y en ese sentido también su capacidad productiva. Y muchos dirán, ¿para qué la capacidad productiva? Para saber cuánto están produciendo, qué están produciendo, todo ello. Y también de la misma forma ver las condiciones económicas, ¿no? Cuánto es sus ingresos. Y nos dimos cuenta de que los ingresos de carácter mensual era un promedio tan solo de 35 soles mensuales. ¿Y de dónde venían esos 35 soles? Era del almacenamiento de los alimentos que en la época de cosecha se da en los meses de mayo y junio en la sierra del país, y eso se almacena durante el año y cada vez que hay necesidad se coge un poco, se lleva al mercado, se vende eso y con eso se compra los demás alimentos que se requieren.
En ese sentido, la línea de base nos da, digamos, el enfoque de decir cómo estamos en abastecimiento de agua, cómo estamos en el tema de anemia, desnutrición, producción agrícola, la parte económica, la infraestructura vial, si existe o no condiciones para la productividad del territorio y todo ello. Y conocido ya esta línea de base en el que te da información, obviamente, y también te da posibilidades de priorización en la gestión, nosotros teníamos que formar necesariamente un espacio de concertación y articulación económica. ¿Y con quiénes hacemos este espacio? Este espacio hacemos con los actores sociales, quiere decir los presidentes comunales. De la misma forma también lo tenemos que hacer con las instituciones públicas, sobre todo el sector educación, salud y los programas sociales del Estado, como es el programa Juntos, el programa Pensión 65, Cuna Más, y todos los otros espacios. Y también algo muy importante son los actores privados como las ONGs o las alianzas estratégicas. En nuestro caso teníamos varias ONGs que trabajan en el territorio. Con ellos llegamos a conformar este espacio de concertación y articulación que lo hemos llamado la Mesa Técnica de Salud, donde obviamente la prioridad era nuestra primera infancia, ¿no? Y decir qué hacemos con la primera infancia y con estos indicadores y todo ello. Entonces, esta línea de base se convierte en un software que nos permite evaluar si movemos o no movemos los indicadores, las brechas que nos ha generado esta información. Y en ese sentido, este proceso tiene que ser liderado desde la municipalidad, desde el gobierno local, quiere decir el alcalde, que es lo que hemos ido haciendo en todo este periodo. Entonces, después de tantas discusiones que se dieron en muchas reuniones y recogiendo la perspectiva de cada uno, su propia expertise, digamos, y también con su propia información que generan tanto los actores sociales, el público y privado, llegamos a una conclusión de que teníamos que generar una estrategia que la llamamos comunidades con familias saludables, seguras y productivas. Le decíamos saludables porque en el tema de salud tuvimos que priorizar que las comunidades y las familias deberían tener saneamiento 100%. Luego de ello empezamos a decir de que las viviendas tenían que tener un confort, condiciones de habitabilidad, que tengan agua clorada, que tengan una cocina mejorada con un fogón mejorado, que tengan acceso a los servicios higiénicos y también haya un buen manejo de residuos sólidos, y mucho más es cómo separas y ordenas la propia vivienda, donde haya vivienda dormitorio para los padres, para los hijos, la cocina bien ordenado. Y la parte productiva es como decir, cómo sacamos de la cocina, de la convivencia incluso con los animales menores, ya un tema aparte fuera de la vivienda. Entonces, eso en el tema de salud, y el otro, las saludables, y el otro decía seguras. Había que señalizar porque hay tanto desorden, y obviamente en las viviendas rurales, en zona rural, tenemos que hay un proceso autoconstructivo de las viviendas donde no ha habido asistencia técnica para la construcción de arquitectos o ingenieros, y por lo tanto había que organizar los espacios y todo ello para que haya seguridad. Y cuando decimos productivas, teníamos que decir, si solo producimos el 20% de nuestra necesidad alimentaria, teníamos que revertir que mínimamente deberíamos producir el 80% de lo que vamos a comer. Y empezamos a decir que las familias tenían que implementar la crianza de animales menores en base a cuyes, la producción de hortalizas bajo cobertura ya sea de malla raciel y de invernaderos, donde se producen hortalizas, donde se producen fresas, donde se producen incluso flores para generar mejores condiciones económicas. Y con todo ello hemos ido generando esto que le hemos llamado las comunidades con familias saludables, seguras y productivas, logrando alcanzar en algunas comunidades a producir el 60%, el 70%, y en las mejores comunidades con mejor compromiso hasta el 80% de la producción o de la necesidad alimentaria. Entonces, para esto, desde la municipalidad implementamos para todas nuestras comunidades el tema de saneamiento básico, pero nuestros recursos eran tan pocos
que teníamos que presentar nuestros proyectos al gobierno central, al gobierno regional, a la municipalidad provincial, a las ONGs, y van saliendo los proyectos progresivamente. Y quien ayuda también en este proceso de gestión es la mesa técnica, porque todos nos involucramos en decir, en un tiempo prudencial, en nuestro caso, al 2018 teníamos que lograr saneamiento básico 100% de todos. Entonces todos tienen que ayudar a gestionar desde los espacios que correspondan. En ese sentido, nosotros empezamos a impulsar los proyectos de saneamiento y decíamos, no tenemos mucha plata. Y ahí el aporte importante de la población con lo que vienen a hacer las faenas y un aporte de mano de obra no calificada que ayuda a que los proyectos tengan un menor costo y obviamente mayor eficiencia, y también ellos valoren obviamente estos proyectos que van a generar sus cambios. Ya en los proyectos productivos, lo que nosotros hicimos con la línea de base al socializarles a ellos, decir, miren, vuestros hijos no están consumiendo alimentos ricos en vitaminas, en proteínas y en minerales. Hay alto consumo solo de carbohidratos. Y por lo tanto tenemos que empezar a producir alimentos ricos en hierro y sobre todo que sean de fuente animal. Y ahí empezamos la crianza de cuyes. Y en la crianza de cuyes lo primero que hay que ver es de que ellos tienen que empezar a cultivar pastos. Empezamos en el territorio, lo que hicimos fue primero hacer grandes sistemas de riego para los campos de cultivo, y no solo sistemas de riego, sino también empezar a construir infraestructura vial, carreteras que vayan a estos campos de cultivo. También hemos incorporado ahí en la adquisición de tractores agrícolas, porque solo con la tecnología tradicional, que es con lampa, con pico, con chaquitaglia, no se avanza. Es muy costoso y muy trabajoso obviamente cultivar de esa forma. Y luego implementamos del cultivo de pasto la construcción de los galpones de cuyes, infraestructura para producir y cuidar ahí los cuyes. En ese sentido, mucha gente dirá, ¿y por qué los cuyes y no el ganado vacuno o ovino que ya existe en la zona? Para poder consumir un ganado vacuno o ovino, pues tiene que pasar un proceso de crianza de 3 años, 2 años como mínimo. Y en ese sentido la población no puede esperar tanto, mientras que los cuyes, digamos con un trabajo técnico muy adecuado, te puede dar 5 reproducciones al año, y el cuy después de 2 meses y medio a 3 meses están listos para consumir. Y en ese sentido existe toda una tradición ya histórica en la crianza de cuyes. En ese sentido, lo que logramos fue construir galpones de 140 metros cuadrados de 20 por 7, con un fin de garantizar la seguridad alimentaria y la generación de ingresos, no solo la seguridad en donde las familias empezaron a criar los cuyes y ya pues mínimamente ellos sacaban 3 reproducciones al año, aunque el óptimo serían 5, pero estamos en un proceso, ahora estamos llegando a un promedio de 4 partos por año, y en ese sentido hay buena cantidad de cuyes que estamos produciendo. Y lo mejor es de que tú tienes carne de cuye, carnes rojas, alimentos ricos en hierro para garantizar la ingesta de hierro. Entonces eso nos ayudó bastante. Pero no solo es importante las proteínas y los alimentos ricos en hierro, sino también las vitaminas y los minerales. Para esto implementamos nosotros los invernaderos, y dentro de los invernaderos empezamos a cultivar todas las hortalizas. La ventaja de los invernaderos es que te da una producción bastante rápida. Si a campo abierto, por decir, producir una lechuga es normalmente de 3 meses y medio a 4 meses, bajo invernadero pues entre 45 a 50 días tú ya tienes la lechuga listo para consumir. Otra de las cosas que hemos logrado hacer en nuestro distrito en la parte productiva es la producción de hongos. Y en esta parte de la producción de hongos hemos acudido al desperdicio de la agricultura. Muchos dirán que en nuestra tierra se cultiva trigo, cebada, avena y tanto maíz, y los cuales después de sacar los granos lo que queda obviamente es la chala o el desperdicio de la agricultura, lo que le llamamos nosotros el rastrojo. Y bueno, sobre este rastrojo hemos aprendido de que se puede reaprovechar estos insumos
y en el cual se pueden cultivar estos hongos que se llaman los hongos ostras. Su nombre científico es Pleurotus ostriatus. La ventaja de estos hongos es que tienen un porcentaje altísimo de proteínas. En este caso, este hongo trae de 20 a 25% de proteínas, tiene bastantes minerales, tiene algo muy importante que es la vitamina B12, que es un precursor para la formación de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Y también tiene lovastatin, que baja el colesterol, es altísimo en la cantidad de fibra, lo cual hemos incorporado. Y el cultivo de esto es tan sencillo porque lo único que se hace es pasteurizar el sustrato haciendo hervir 2 horas, ya sea en cilindros o en ollas. Luego es obtener la semilla, que tenemos un convenio con la Universidad del Cusco donde se produce estas semillas y se compra a muy bajo costo, en alrededor de 25 a 20 soles, y esto se ha dado como una facilidad desde la municipalidad hacia los productores como un tema de apoyo, en el que ellos han empezado a sembrar estos hongos, y luego de un proceso de incubación y de producción de en un mes y medio aproximadamente, ya empiezan a salir los hongos, los cuales sirven para la alimentación de nuestros pobladores. En ese sentido, la incorporación de estos hongos ya han garantizado el consumo de vitaminas, de proteínas y minerales, lo que se necesita, ¿no? Y el otro tema productivo es de que también hemos seguido impulsando, obviamente, la producción de papa nativa, las fuentes de carbohidratos a campo abierto, con los cuales tenemos nosotros una producción de carbohidratos en muy buena cantidad y calidad también. Lo que ha logrado con todo esto es de que el poblador, manejando estas tecnologías de los cuyes, de los invernaderos, de los hongos y la producción a campo abierto también, tengamos cubierta la necesidad del 80% de lo que se consume. Y los datos estadísticos están ahí. Hemos disminuido la desnutrición crónica infantil, hemos disminuido la anemia, y en ese sentido la estrategia que hemos mencionado, que es comunidades con familias saludables, seguras y productivas, va generando resultados. Una de las cosas también a socializar es decir de que no es tan fácil, digamos, en la estrategia de intervención, puesto que nuestra población, el 100% es quechua hablante, y trasladar los temas técnicos al idioma quechua ha sido importante, y para esto la conformación de un equipo técnico que sea intercultural, sobre todo bilingüe, es bastante importante. Bueno, hasta acá una primera parte. Tendremos y nos comprometemos a seguir aportando y apoyando en la generación de información y de conocimiento para poder erradicar la pobreza y la extrema pobreza, y sobre todo la anemia y la desnutrición en el país. Bueno, ahí estaba la experiencia del alcalde David de Quispe en Corca, en Cusco, una experiencia realmente fantástica. Quiero reiterarles que si usted se acaba de incorporar a la señal de UCI Televisión en el UCI.3, pues nos está siguiendo a través de las redes sociales, nos acompaña en el programa la doctora Fabiola Jiménez. La doctora Jiménez es CEO de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición y jefa de la carrera de nutrición de la Universidad Científica del Sur. Fabiola, digamos, vamos a tener más tiempo para conversar. Me ha quedado corto el tiempo por lo extenso de lo señalado por el alcalde Quispe, pero quería preguntarte en líneas generales, ¿qué te ha parecido la experiencia? ¿Cómo la has recibido? Además desde la mirada de la nutrición, que me parece tan interesante. Exactamente. Bueno, yo la he recibido con mucha alegría, porque suelo hacer muchas entrevistas y cuando se habla de anemia siempre me preguntan de la chispita, ¿no? Entiendo. Y entonces David, ¿no?, el alcalde, en ningún momento la tiene clara. ¿Es verdad? O sea, la tiene clara, ¿no? O sea, lo que yo me pongo a pensar es la importancia del conocimiento, del sentido común, del tema de la transparencia, ¿no?, del tema de dejar de lado la corrupción, ¿no? O sea, de las ganas de querer hacer las cosas, ¿no? O sea, creo que nos devuelve la experiencia, nos devuelve la esperanza,
O sea, más allá de los temas técnicos que vamos a analizar, por Te entiendo, claro. ¿no? Pero mis primeras reflexiones son esas, ¿no? O sea, cuando nos venden un país en negro, ¿no? Cuando uno ve, o sea, yo analizo por mi trabajo cifras todo el tiempo, brechas, ¿no? Cifras muy malas, ¿no? Porcentajes que nos desalientan, ¿no? Entonces, aquí es todo lo contrario, ¿no? Pero de que nos devuelven esperanza en el país, ¿no? O sea, por ejemplo, también tú en mi presentación mencionabas que soy la responsable de una carrera y me enfrento a gente muy joven, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil explicar nuestros presidentes en la cárcel, nuestro Congreso, nuestra acá. Entonces, les vendo la pasión por la nutrición, pero alineada, digamos, a nuevos enfoques, ¿no? Alineada a nuevos caminos, ¿no? Y lo más importante que tiene este alcalde, de que podría sonar el discurso bonito, pero como él ha medido, así es, como tiene de base, exactamente, sí, claro, como tiene cifras, entonces ya pasa el discurso bonito, pasa a impactos, ¿no? En el año 2011 él mencionó que el 20% de la alimentación era en base a carbohidratos. Sí. Con eso los resultados de anemia eran absolutamente explicables. Él menciona algo, Carlos, que lo anoté. Él dice, éramos dependientes en un 80%. O sea, ¿verdad? Comprábamos el 80%. Él no lo dice tal cual, pero lo que estaba mencionando, o sea, tras líneas, es que había inseguridad alimentaria. De acuerdo. ¿No? Y él está, digamos, todo su proyecto tiene enfoques de fondo muy potentes. O sea, yo pienso que el principal enfoque que él tiene es justamente de seguridad alimentaria y nutricional. Te entiendo. Permíteme una postilla, digamos. Es verdad, el 80% lo tienen que comprar, pero además con ingresos de 35 soles mes. Imagínate la calidad de lo que se compra con ese monto, ¿no? Exactamente. Carlos, mi especialidad es la nutrición pública, ¿no? Yo soy una nutricionista pública. Ese público a veces me cuesta mucho explicarlo porque se entiende como que es para trabajar solamente en el sector público y hay que entender nutrición pública como una nutrición poblacional. Entiendo. Un principio de la nutrición pública es hacer un análisis por determinantes sociales. O sea, yo puedo poner anemia, puedo poner desnutrición. Los análisis típicos, y por eso es que estamos tan mal en las cifras, son de causa-efecto. Quispe la tiene clara porque él, digamos, lo que ha hecho es un análisis por determinantes. O sea, el problema de anemia y desnutrición no solamente son problemas alimentarios, o sea, de que me falta y te doy, ¿no? Y no solamente son problemas del sector salud, que él también lo tiene claro, ¿no? Entonces, el chiste es que cuando tú analizas por determinantes, bajas muchas capas, bajas a las causas detrás de las causas, que es el análisis correcto. Entonces, él llega a pobreza. Llega educación, llega el tema de servicios, llega, claro, todo el tema de vivienda, claro, ¿no? De vivienda, de servicios, de higiene, etcétera. Entonces, tú te das cuenta que cuando tú trabajas realmente los determinantes sociales, que son las causas, detrás de las causas funciona. Lo que nos está demostrando, yo explico teóricamente y académicamente, pero a mí, o sea, lo que me parece alucinante es decir, funciona. Así es, sí funciona. ¿No? Funciona, claro. O sea, el análisis por determinantes funciona, porque bajo, por ejemplo, si yo trabajo el tema de pobreza y hago que la gente, digamos, genere recursos, entonces voy a impactar estos indicadores. Las rutas que tenemos, y por eso las cifras tan malas en anemia, ¿no? Y todavía desnutrición nos queda trabajo por hacer, es que estamos mal, estamos analizando mal, estamos analizando causa-efecto, nos metemos en temas políticos, todo se enreda, todo está corrupto, ¿no? Estos programas sociales son cuestionables, tampoco es que nos den métricas de impacto tan potentes, y es la plata de todos los peruanos, y es un montononón de plata. Por otro lado tenemos las empresas privadas, que también a veces algunas manipulan, porque siempre anemia es digamos, es muy atractivo, es la vedette, se presta para mucha manipulación. Entonces, acá el tema es que si tú vas por otro camino, la ruta es otra. Y el chiste es que todos los alcaldes, ¿no? Y gobiernos regionales, etcétera, y todos los actores involucrados tendrían que girar este modelo. O sea, ese es el gran reto, o sea, sacar todo, sistematizar la experiencia, no sacar lecciones aprendidas bien en blanco y negro, pero ¿cómo hacemos para clonar a Quispe? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos Quispe necesitamos, digamos? O sea, claro, o sea, en primer lugar que él dice, por ejemplo, la narración que hace de la experiencia,
él menciona y lo tiene claro, ¿no? Él dice, el liderazgo de los gobiernos locales. Así es. O sea, por ahí comienzo. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, porque hablamos anemia, nutrición, Ministerio de Salud es chiquitito, ¿no? O sea, tenemos poca plata también ahí metido. No se Pero van el a dar gobierno abasto, central le ¿no? tiene mucho miedo a darle dinero a los gobiernos locales. Sí, Fabiola. exactamente, porque estamos hablando, por eso te decía, ¿no? O sea, desde el arranque, o sea, es transparencia, es dejar de lado corrupción, entonces, pero él tiene claro el tema que es lidera, ¿no? O sea, digamos que la ventaja que tiene el gobierno local es que está cerca a la gente, que nadie va a conocer mejores los diagnósticos y va a estar más cercano que un gobierno local. Fabiola, me pido una pausa. Creo que has centrado bien la conversación. Vamos, te propongo a desmenuzar todo aquello que nos ha contado Quispe en los siguientes bloques. No te vayas, quédate con nosotros. Estamos muy contentos de tener a Fabiola Jiménez con nosotros, CEO de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición y la jefa de carrera de nutrición de la Universidad Científica del Sur. Pausa breve y seguimos con más aquí en el programa. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Seguimos en experiencias que vale la pena conocer. Estamos con Fabiola Jiménez, CEO de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. La doctora Fabiola Jiménez, además, es la jefa de la carrera de nutrición de la Universidad Científica del Sur. Y con ella estamos desmenuzando la experiencia de Corc, un pequeño distrito muy pobre en el Cusco, pero gracias al liderazgo de su alcalde, David Quispe, comenzaron a hacer las cosas de una manera diferente y les fue realmente bien. Me interesa conocer tu opinión sobre la parte o el aporte del alcalde Quispe en el tema de lo productivo. Lo primero que hace, dice, vacas aquí no. Podrá entender que la proteína de un animal como la vaca es muy importante, pero dice, hay una tradición cultural de uso del cuy. Hay una necesidad urgente de la proteína, por lo tanto no puede esperar a tener reses. Pero además, ¿sabes qué, Fabiola? Saca el cuy de la casa. Que además es, digamos, las heces del cuy podrían generar diarreas y por tanto desnutrición crónica. ¿Ese enfoque qué te parece? Me gusta, Carlos, cuando él menciona respecto, por ejemplo, a los cuyes y dice, va a tener un doble propósito, él dice, ¿no? Entonces menciona, me ayuda a la seguridad alimentaria, porque eso va a ser consumido por las familias, y me ayuda a la generación de ingresos. O sea, nuevamente la tiene clara, ¿no? O sea, es un doble propósito. Será consumida, además, de forma natural por la población, porque es un alimento tradicionalmente de la zona. Y lo otro es que debemos rescatar es que él tenga claro los conceptos técnicos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de anemia, y que también él lo deja traslucir en su testimonial, estamos hablando, o sea, la anemia en el Perú es un problema de salud pública que está relacionado al bajo consumo de hierro, pero de origen animal. ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que repetir, repetir. Porque aunque comas toda la espinaca del mundo, su valor en hierro es pequeñito. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces, la palabra clave en nutrición, los nutricionistas hablamos de biodisponibilidad. O sea, nos interesa el hierro que llega a torrente sanguíneo, el hierro que llega a la sangre. Entonces, él lo tiene claro técnicamente, tiene ese conocimiento técnico. Entonces, lo que tiene en el caso del cuy es hierro de origen animal, ¿no? Entonces, allí tenemos estaba mencionando el tema de la producción de cuy, es alucinante por la velocidad, ¿no? Entonces que se reproduce, ¿no? Estábamos viendo imágenes también muy interesantes porque él llega inclusive al tema de tener cuyes ya con sellado al vacío, o sea, cerrar toda la cadena. Exactamente, ¿no? Entonces, y estamos hablando de Corca, ¿no? O sea, del inicio de este 2011, que él habla con unas cifras tan complicadas. Hay también en el tema productivo, Carlos, algunas otras cosas interesantes, ¿no? Cuando yo creo que acá una lección importante es tecnificar los sistemas productivos.
O sea, él menciona el tema, por ejemplo, también el tema de agricultura, la importancia de los tractores, Sí, ¿no? sí. El tema de los invernaderos, Sí. ¿no? O sea, el asunto es cómo tecnificamos estos sistemas productivos. No en 4 meses, sino en 45 días. Exactamente, Digamos, ¿no? Entonces, menciona el tema de los hongos, Así es, ¿no? fantástico. Es alucinante, ¿no? En términos de micronutrientes, Así es. ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros a nivel también de impactos en salud pública medimos anemia, desnutrición, el tema del hierro, pero también hay en el mundo un término que se conoce como hambre oculta, que te habla de que nuestras poblaciones tienen deficiencia de micronutrientes. ¿Qué cosa tenemos en hongos? Tenemos un montón de micronutrientes. Por supuesto. ¿No? Y los tienes baratos, los tienes, digamos, en una cadena virtuosa generada por la misma gente. Con ¿no? desechos además. Exacto. Entonces, ¿para qué la chispita? O sea, insisto, Claro. queda clarísimo. O sea, es el tema de papa nativa que también menciona, ¿no? Recordemos que las papas nativas tienen agronómicamente, son muy resistentes a estas altitudes, ¿no? Que son muy, muy complicadas. Que él mismo dice, no dejo de producirlas, por el contrario. Y en el caso de parte, papas ¿no? nativas tenemos mucho color, ¿no? Tenemos estas Es papas verdad. de colores intensos, Es verdad. tenemos nuevamente micronutrientes y tenemos antioxidantes muy potentes que van a generar, digamos, en tu población también que incrementes tu sistema inmunológico. Y entonces nuevamente es como si tuvieras en los hongos, en las papas nativas, en tus cuyes, no necesitas píldoras, no necesitas cosas raras, ¿no? De acuerdo. O sea, los alimentos, la ruta de la nutrición te responde si tú la manejas apropiadamente, si tienes el conocimiento. Decía también el alcalde Quispe, y lo traigo también a esta conversación, que era parte, digamos, al inicio era el 4º distrito más pobre del país. Exactamente. O sea, si el 4º distrito más pobre del país es capaz de hacer una revolución de este tipo, ¿por qué no el que está en el puesto 80 o en el puesto 150, quiero decir, ¿no es cierto? Y además yo creo, en lecciones aprendidas, Carlos, la importancia de un buen diagnóstico. O sea, lo que yo rescato de la experiencia es que en su diagnóstico él no se limita a analizar sector salud, si te Tienes das toda la cuenta. razón. O sea, es recontra amplio. Es un diagnóstico de todos los sectores. Y además es un diagnóstico que evalúa el tema de fortalezas también. O sea, los alcaldes tampoco o sea, Quispe los deja mal a todos. Porque a veces, ¿qué cosa escuchamos en los alcaldes? Puras quejas, ¿no? O sea, siempre vas a tener fortalezas en algún sitio. O sea, o tienes áreas para cultivo, o tienes el conocimiento ancestral, ¿no? Siempre, o sea, no todo es negro. Vas a tener fortalezas también y que él las tuvo muy bien diagnosticadas. Entonces, él diagnostica, él mide, o sea, el verbo medir es potente, ¿no? Por su línea, tiene un enfoque amplio, tiene un enfoque de determinantes. Y otra palabra que él menciona, también muy interesante, es me permitió la priorización. Yo no puedo con todo. O sea, después de hacer mi diagnóstico, exactamente, todo, ¿no? entonces yo priorizo, ¿no? Entonces priorizo a los niños. Ahora, lo que me parece sí sumamente potente es el tema de familias saludables. Okay. O sea, hay un enfoque que también me gustaría mencionarlo, así como te mencionaba el tema del enfoque de nutrición pública, el tema existen 3 grandes estrategias de salud pública. La primera es promoción de la salud, la segunda es prevención de enfermedades, la tercera es tratamiento. Entonces, promoción de la salud, ¿qué cosa nos regala? Nos regala el enfoque de entorno saludable, ¿no? Esto te estoy hablando de enfoques que están probados a nivel del mundo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces te regala el enfoque de el entorno es potente. ¿No? Cuando hablamos, por ejemplo, a veces se habla en nutrición, se habla mucho de la educación, el cambio de hábitos. Perfecto. Educación sí se necesita, el cambio de hábitos se necesita, pero Quispe nos está demostrando que más potente es la modificación del entorno. O sea, el entorno va a hacer que toda la familia sea saludable, ¿no? Entonces, lo que tú decías, ¿no? Yo organizo mi cocina, los cuyes los boto, ya no están las heces por ahí regadas con los niños, salen los zumos de la casa, ¿no? Habitaciones separadas es otro tema clave, temas de hacinamiento. Exactamente, entonces, pero es la fuerza del entorno, o sea, el primer entorno suena medio raro, ya lo sé. Entonces, pero el primer entorno en el que uno desarrolla su vida cotidiana es la familia.
¿no? O sea, este es mi primer núcleo, ¿no? Entonces, es la potencia de poner bien tu casa, ¿no? De poner bien dónde desarrollas tu vida cotidiana. La salud, desde el punto de vista de promoción de la salud, es un concepto muy holístico. Entiendo. Es un concepto que va más allá de los servicios de salud. A veces, por ejemplo, a mí me desespera también, por ejemplo, los ministros de salud siempre hablando de hospitales, siempre hablando del tomógrafo, siempre hablando no sé qué. Salud va más allá. Tú construyes tu salud día a día y la construyes en tu casa, la construyes en tu familia, dónde duermes, qué comes, qué humo respiras, ¿no? Dónde sales a caminar. O sea, hay muchos elementos que el solo hecho de que él haya colocado, para mí, cuando él dice comunidades con familias saludables, seguras y productivas, es una visión de trabajo. Es el sueño, ¿no? Ya me da un derrotero, me da la ruta, ¿no? Entonces, si yo puedo ver el sueño, yo puedo caminar. Por supuesto. Y ya no me pierdo en el camino, ¿no? Eso es muy potente también para mí. Y al final, de alguna manera, sí se cuestiona el lenguaje técnico Exactamente. que utiliza y que utilizan quienes entran en este mundo del análisis, del diagnóstico y de la intervención frente a una población quechohablante. Tú formas parte de la academia, de la universidad. ¿Por qué lo técnico todavía no está traducido al quechua, al aymara? ¿Por qué lo intercultural todavía no ha terminado de calar ahí? Yo iría más allá, ¿no? Los que me conocen, tengo también la suerte de ser parte del grupo Inversión por la Infancia, siempre mi discurso siempre aterriza en recursos humanos, Carlos. Entonces, mi discurso va más o menos por la siguiente línea, ¿no? En el caso de nutrición, por ejemplo, yo siempre menciono, siendo nutricionista, además, zapatero a tus zapatos. Hay una necesidad de contar con más nutricionistas en el país. Los nutricionistas estamos formados bajo la ciencia de la bioquímica, ¿no? Que es muy compleja. Pero también yo creo, somos 7.000 nutricionistas en el país, es nada, somos muy poquitos. Pero esos 7.000 de remate estamos formados por otra ruta, que es la ruta clínica, ¿no? O sea, que es muy tarde, es, digamos, cuando ya las enfermedades las tenemos encima. Entonces, lo que estamos formando, por ejemplo, en la Universidad Científica del Sur, son nutricionistas que tienen un enfoque distinto, que tienen el enfoque de promoción de la salud que te comento, y tienen la posibilidad de elegir orientaciones, por ejemplo, puede ser clínico, puede ser nutricionista público o puede ser un gerente alimentario. Esperamos nuestra visión también, nuestro perfil, que está reflejado en el perfil de egreso, es formar líderes en promoción de la salud y bienestar. El enfoque de promoción de la salud para nosotros es muy potente. Y esto incluye el tema intercultural también. O sea, es un nutricionista que maneja también temas sociológicos, antropológicos. No me desvinculo de la gente, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo tengo que nutrición tiene que ver con todos estos aspectos, ¿no? O sea, por eso me ha encantado la experiencia de Colca, porque calza, digamos, en lo que estamos trabajando. Oye, me pido una última pausa. Regresamos en un instante para seguir conversando. Quédense con nosotros, estamos en experiencias que vale la pena conocer. No se vayan. La primera infancia primero nació con un solo objetivo, el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Seguimos en el programa, seguimos en experiencias que vale la pena conocer. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la importancia de la nutrición complementaria, ¿no es cierto? Entre otros temas, digamos, que nos ha planteado el alcalde Quispe de Corca. Fabiola Jiménez está con nosotros, ella es CEO de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición y además es jefa de la carrera de nutrición de la Universidad Científica del Sur. Recuerda que estamos en el 11.3 de UCI y en las redes de Salgalú Televisión.
Quería hablarte también del tema de saneamiento, Fabiola. No mencionó cómo resolvió el tema, pero sí vimos unas caídas de agua que por lo menos eran canalizadas en la vieja estructura, en la vieja construcción andina, digamos, con rocas intentando canalizar. Desnutrición y agua y desnutrición van de la mano. Claro, o sea, es uno de los grandes determinantes, ¿no? O sea, acá hay un término que habíamos mencionado, Carlos, de cómo analizamos desnutrición y anemia bajo el enfoque de determinantes sociales, ¿no? Que son las causas detrás de las causas. O sea, hay una relación, hay unos círculos viciosos, ¿no? Sobre todo en el caso de desnutrición, por ejemplo, que te hablan de niños desnutridos, que son más vulnerables. Entendamos que un niño desnutrido, en primer lugar, tiene todo su sistema de defensa, todo su sistema inmunológico muy bajo. Entiendo. Entonces, es un niño que va a estar más propenso a enfermarse. ¿Quiénes son los grandes enemigos en el caso del Perú? La diarrea y las infecciones respiratorias agudas, ¿no? En el caso de diarrea se hacen círculos viciosos muy malos, ¿no? Porque un niño se deshidrata, ¿no? Con el tema de la diarrea pierde peso, entonces nunca salgo de estos círculos viciosos, ¿no? La pobreza te genera todos estos entornos inadecuados para los niños, entonces el tema de agua es clave. Como tú mencionas, hay mucha data, mucha información, muchas investigaciones que refieren que cuando tú mejoras estos sistemas de saneamiento, estas cifras se mejoran muchísimo, ¿no? O sea, en general, el tema de determinantes que hemos mencionado, pobreza, el tema de educación, el tema de saneamiento, el tema de vivienda, entonces todos ellos mejoran los indicadores, impactan en los indicadores de manera radical. Y agua es prioritario, ¿no? Agua es prioritario. Pues. Agua es prioritario, por el tema de la elaboración, por ejemplo, de los alimentos. Tú mencionabas un término muy importante que es el tema de alimentación complementaria, que me gustaría de todas maneras tocarlo, porque para el caso del Perú, nosotros tenemos, nuestros niños cuando nacen, nosotros vemos curvas, ¿no? De crecimiento que son bastante apropiadas. El tema de la lactancia materna defiende a los niños peruanos hasta los 6 primeros meses, pero ¿dónde comienza, digamos, el declive de los niños peruanos? Comienza a partir de los 6 meses. Y ese periodo se llama periodo de alimentación complementaria, ¿no? Entonces, los niños complementaria comienzan a la lactancia materna. Claro, habían términos muy que nos confundían, confuso, sí, claro, ¿no? Como claro. era el tema de destete en algún tiempo, se hablaba de ablactancia luego, y ahora se habla de alimentación complementaria que complementa la lactancia materna. Entonces, no sabemos hacer una apropiada alimentación complementaria en el país. Entonces, se comienza la incorporación del biberón, ¿no? Por ejemplo, con estas aguas sucias, con tema de moscas, con temas de muchos insectos, comienzan las diarreas, por ejemplo, que es muy malo. Entonces, la alimentación complementaria es clave, hacer una buena alimentación complementaria. Ahí, los temas más importantes es el tema de densidad energética. Por eso que también en Inversión por la Infancia promovemos el tema de las papillas. Claro, claro. ¿No? Entonces, las papillas nos dan un tema de consistencia, nos dan un tema de que son espesas, ¿no? Y que además tienen que incorporar algún alimento especial, ¿no? Como esto, me estoy refiriendo al hígado, me estoy refiriendo a la sangrecita, me estoy refiriendo al tema del pescado, inclusive. Entonces, digamos que es clave hacer una buena alimentación complementaria. Nuestras cifras en el país comienzan a caer a partir de los 6 meses de edad, ¿no? Entonces, es clave que, digamos, también lo tengan en su radar el tema de los alcaldes y que comenzamos a hacer intervenciones a ese nivel, ¿no? Lo que para mí ha sido más impresionante, digamos, más allá de lo que está señalando, que resulta fundamental, es haber tenido al inicio 85% y luego 25%. Es que no son números pequeños, no son 2 o 3% menos, son cifras monstruosas. Digamos que también nos golpea, Carlos, desde la siguiente perspectiva. Cuando salen, recordemos que el documento oficial, donde salen estas cifras, generalmente trabajamos con la ENDES, que es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar. Entonces, sale el promedio nacional y qué cosa se discute, inclusive a nivel de medios, Carlos, que si bajamos un punto, medio punto. Entonces, aquí, o sea, estamos hablando de algo que es dramático, ¿no? Que es espectacular. No, ahora, digamos que
también quisiera acotar que estas cifras lo que te reflejan es la foto del momento. Es verdad. O sea, en el tema porque eso hay que sostenerlo. Exactamente. Así es. Entonces, allí, digamos que lo que me gustaría comentar es el concepto de seguridad alimentaria, que también nos da mucha potencia. Dale, adelante. Hay 5 elementos para decir que nosotros hemos logrado seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, lo primero es fijarnos en el tema de la disponibilidad de los alimentos. De acuerdo. Que los alimentos que se necesitan estén disponibles. Luego hablamos de un segundo paso, que es la utilización, Así que es. la gente sepa cómo mezclar, cómo combinar, cómo prepararlos. Luego viene un tema básico, que es el tema del acceso, ¿no? Es disponibilidad, utilización, el tema del acceso, Entiendo, que ya entiendo. vienen componentes económicos, viene un tema institucional y viene un tema de sostenibilidad. O sea, la seguridad alimentaria y nutricional te deja, el concepto en sí mismo que se usa a nivel mundial es muy potente porque incorpora sostenibilidad. Claro. O sea, si yo en algún momento pierdo alguno de estos elementos, vuelvo nuevamente a etapas o procesos de inseguridad alimentaria. O sea, es clave que nosotros diseñemos, ¿no?, procesos que sean sostenibles en el tiempo. En el caso de Corca, ¿te pareció que esa estructura puede Claro. debilitarse si no tiene continuidad? Exactamente, o sea, yo creo ahí que lo que se necesita es generar conocimiento, ¿no? Que esto baje, ¿no? Hay algo que me parece potente que podría ayudar porque él habla de la conformación de una mesa técnica de salud. Sí, es verdad. Entonces ahí lo que se está cumpliendo es darle institucionalidad a los Tienes procesos. toda la razón. ¿No? Entonces ya, digamos, y que también, por ejemplo, es clave que en esta mesa técnica de salud hayan diferentes actores y también de diferentes grupos políticos. Seguro, o sea, seguro. acá, que en el momento cuando no esté David y esté quien sea, Claro, ¿no? Juan todos Pérez, están empapados de una exactamente, lógica de y que operar. baje, digamos, a las comunidades, que la comunidad se apropie de estos procesos, se apropie, digamos, de todo este sistema tan Que en valioso. comunidades pequeñas eso es más fácil también. Sí, sí, exactamente. O sea, y que digamos el tema del liderazgo es compartido. O sea, tienen que salir líderes también comunales, locales, ¿no? Que vayan, digamos, empapándose y que se apropien. O sea, yo creo de que no se trata, siempre estamos con esquemas verticales, ¿no? Esperando que alguien llegue y me solucione la vida, ¿no? Entonces, yo soy provinciana, Carlos, ¿no? Entonces, para mí es clave que los tenemos tantos recursos en tantos departamentos, ¿no? Entonces, que no vamos a estar esperando que venga alguien a solucionarnos la vida, ¿no? O sea, que tenemos todo para lograr cosas. ¿En esta mesa te incomoda la presencia de sociedad civil, de ONGs? No, para nada, para nada. Porque hay gobiernos locales que no les gusta la presencia de las ONGs. Yo creo por que ejemplo. todo suma. El caso de las ONGs es valioso porque tienen experiencias exitosas también, además, ¿no? por O sea, supuesto. tienen mucho que aportar, creo que nadie va a redescubrir cosas. O sea, si yo tengo una experiencia exitosa en educación, la pongo sobre la mesa, ¿no? Si yo tengo una experiencia exitosa en sostenibilidad, la pongo sobre la mesa. Si me ha ido muy bien en una experiencia de sistemas productivos, qué sé yo, también todo suma, ¿no? Todo suma, es clave. O sea, y también el tema del el sector privado, Totalmente. ¿no? O sea, a veces, digamos, con algunas resistencias, con algunas, digamos, experiencias no tan santas, pero todo suma, ¿no? O sea, Digamos, no todos los privados son iguales. Exactamente. ¿No es cierto? No lo podemos poner Por en el mismo supuesto, saco, por ¿no? supuesto. O sea, yo creo que con una buena selección, con buena, con buena muñeca, con liderazgo apropiado, digamos que se puede realmente dar institucionalidad a esto, ¿no? Que no sea, digamos, temas del momento, ¿no? O sea, y el concepto de seguridad alimentaria, como tú te das cuenta, es muy potente. El tema de disponibilidad, el tema de acceso, el tema de utilización, el tema institucional te lo menciona. Y el tema de que esto tiene que ser sostenido en el tiempo, también queda claro, ¿no? Me queda muy poquito tiempo, pero entonces tenemos, Fabiola, que hacer una intensísima labor de trabajo con quienes acceden a gobiernos locales también para darles la mayor capacidad de gestión y que tengan una mirada diferente en los temas de salud. Sí, es correcto. Nos queda mucho trabajo, ¿no? Nos queda mucho trabajo, nos queda
yo diría, sistematizar, llegar, ¿no? Ahora, lo que me sucede, por ejemplo, a veces con el tema de los jóvenes, lamentablemente, a nivel coyuntural, la política está tan mal vista que, digamos, los jóvenes están... No desean intervenir, sí, ¿no? Exactamente. Y lo mejor se queda fuera. O sea, la gente que conoce, la gente que Seguro, podría aportar seguro. cosas muy valiosas se queda fuera. Quería también aprovechar los minutos que nos quedan, Carlos, para invitar, has mencionado también el tema de Red Peruana de Alimentación Por y favor, Nutrición. adelante, claro que sí. Nosotros en octubre estamos cumpliendo 15 años, ¿no? Nuestro, digamos, objetivo más importante es construir una cultura de alimentación saludable y sostenible. Y creo que hemos aportado muchísimo, De acuerdo. ¿no? Justamente a través de REPAN, son las siglas, hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de impactar también a nivel de alcaldes, ¿no? Entonces, tenemos, sí, o sea, tenemos inclusive, yo tuve la oportunidad inclusive de escribir este material, ¿no? Para intervenciones de alimentación saludable a nivel de municipios, justamente. Es justo lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces, creo que la contribución ha sido importante. A nivel de redes sociales también nos potencia mucho, ¿no? Llegar a todo el Perú, ¿no? Inclusive, y a nivel virtual, que te comentaba, estamos llegando también a países de Latinoamérica con educación construida, ¿no? Desde Perú, digamos, con experiencias exitosas. Creo que tenemos mucho que aportar, ¿no? Entonces, el tema de nutrición es importantísimo, ¿no? Entonces, la idea es que los nutricionistas nos atrevamos también a asumir nuestros propios liderazgos, ¿no? Ir ocupando, digamos, diversas posiciones. Totalmente. Porque creo Tienen que conquistar espacio los nutricionistas. Exactamente. Que no nos vean, digamos, o reduzcan nuestra labor, digamos, a cosas solamente... o marginales. O que estén ligadas a la enfermedad, yo diría. Yo creo que tenemos mucho que aportar desde otros espacios también. Pienso exactamente lo mismo. Fabiola, muchísimas gracias. Ha sido, gracias a ti, un gusto, de verdad, conversar contigo y que nos pusieras sobre la mesa temas además tan importantes como Gracias, Muchas gracias, Carlos. Fabiola Jiménez ha estado con nosotros, CEO de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición y además jefa de la carrera de nutrición de la Universidad Científica del Sur. Nos vamos. El tiempo nos ha ganado. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en experiencias que vale la pena conocer. Recuerde que nos encontramos siempre en UCI Televisión, en el 11.3 de la TDT o a través de las redes sociales de Salgalú Televisión. Muy buenas tardes a todos.